Escenas alteradas, la sobrevivencia de lo escénico en la práctica bidimensional de nuestro tiempo. No se hace más que interpretaciones cuando leemos del mundo. Sin duda alguna y alejados de la pretensión moderna de explicar y conocer la realidad, a los artistas nos apremia y nos impulsa la posibilidad y la capacidad de proponer lecturas de aquello que nos rodea, de las personas, de las cosas, de las otras subjetividades del arte. Los ejercicios de relectura e interpretación o los de intertextualidad y juego referencial apelan a la capacidad propia del ser humano de construir una narrativa en lo que atestigua, en lo que presencia y de lo que particularmente le afecta. Tal afección refiere una conexión con lo presenciado, no solo ocular, sino necesariamente una conexión producida por la articulación de diversas capacidades sensibles y de la relación que el estímulo externo establece con la memoria y la experiencia del espectador. Así que estas lecturas, narrativas e interpretaciones serán producto de las continuas negociaciones que el sujeto realiza con su entorno, desde la mirada cultural propia y con las herramientas estéticas y técnicas que le asisten. Una construcción derivada entonces de la subjetividad, una construcción atravesada por el cúmulo de experiencias y conocimientos convertida en una interpretación. Sin embargo, el ocularcentrismo de nuestro tiempo también impone una jerarquización de los sentidos en la que la vista ocupa, si no el único, el principal camino de consumo del exterior. Y aunque este centrismo ha sido interpelado desde hace mucho tiempo, la pregunta sobre cómo sustraernos al dominio de la vista continúa operando en las búsquedas artísticas y en los discursos estéticos de los creadores. Como espectadores de las pantallas a las que se ha reducido mucha de la actividad laboral actual y desde las que pareciera validarse toda actividad humana, proponemos también preguntarnos cómo convertir una mirada perpleja en una mirada crítica, cómo transformar la acción pasiva del espectador mesmerizado en postura y ojo activo para el consumo de lo ofertado, de lo presentado. Las propuestas artísticas entonces, al convocar a más de un sentido de percepción, procuran ampliar la experiencia sensible y devolver una conciencia alerta sobre lo que se observa y, en consecuencia, sobre el entorno y la presencia virtual en la que sobrevivimos actualmente. Esta sí es una postura política, una mirada crítica sobre el mundo y sus operaciones. El arte, como sabemos, funciona entonces como una posibilidad de revertir los procesos de adormecimiento que ocasiona el ocularcentrismo y la vida hipermediática. La estrategia artística, en particular en las artes escénicas, está siempre relacionada con ofrecer superficies de inscripción, medios, en las que se crean campos de significaciones. Estos conjuntos de posibles significados apelan a más de un sentido, ampliando de esta forma la vivencia sensible del espectador e invitándolo a descifrar desde su particular manera de elaborar sentidos los signos presentados, las textualidades inscritas, para tentar una suerte de narrativa propia. En la danza, aún más, el movimiento acontece en un tiempo y un espacio comunes a los cuerpos, que danzan y los cuerpos que observan, superponiendo las grafías corporales en secuencias espaciotemporales que obran narrativas siempre transformantes, siempre cambiantes. Estas grafías de movimiento corporal coexisten con la conciencia y la percepción del cuerpo propio de cada espectador y entran en una especie de sinergia temporal para producir la experiencia estética de la danza. Esta sinergia, operada por los cuerpos de quienes danzan y de quienes observan, no es concluyente ni definitiva. Muy por el contrario, se erige y se deshace constantemente, pues las construcciones sensibles del espectador y del bailarín son reemplazadas continuamente por una siguiente construcción, por un siguiente juego de significaciones y de lecturas que se afincan en cada percepción sensible de esos cuerpos. La vivencia física entonces se torna imprescindible en esa negociación de conocimientos, fundado en la información traducida desde los sentidos sobre los fenómenos del mundo, cotidianos, artísticos, sociales, culturales. La creación de la subjetividad obra en y desde esas interpretaciones. Como dice David Le Breton, no hay un mundo que un observador indiferente situado en un punto ideal pueda describir con toda objetividad. Solo hay un mundo de carne y de significaciones, y no hay nada que penetre el espíritu y que no posea un anclaje físico y por lo tanto sensorial. Así la mirada como sentido sobrevalorado en la cultura occidental
no alcanza a dar cuenta de toda la experiencia estética del ser humano. El ocularcentrismo, entonces, resulta una ilusión en la que la vista solo pudiera ser el primer sentido en entrar en contacto con la experiencia estética, con el fenómeno artístico. Pero es el conjunto de sentidos y razón lo que permite la vivencia y, por tanto, el conocimiento sobre el fenómeno y, por tanto, la interpretación. No obstante, nuestra condición de espectadores del mundo se ve particularmente atravesada por el uso de la tecnología y el aparecimiento de la vida mediática. La cultura de la imagen parecería haber cercenado los sentidos otros que la vista, produciendo una percepción bidimensional y aséptica del mundo exterior. En esta percepción plana aparece la ilusión de la inmediatez y la ligereza. Todo fenómeno brutal o violento va perdiendo fuerza. Toda vivencia tridimensional y personal se volatiliza y se desencarna. Es en esta bidimensionalidad de la pantalla que el juego real de energías y sentidos real no sucede. El territorio palpable del acto empírico se difumina y se divide, construyendo una ficción de presencia y dominio sobre esa realidad, en la que se van armando las subjetividades actuales. Pero este imperio de lo ocular resultó profundizado a niveles aún desconocidos en el contexto histórico actual de la pandemia COVID-19. A partir del mes de marzo del 2020, justo terminando el anterior traspasos escénicos, la vida cotidiana cambió para el planeta y el aislamiento se impuso como medida preventiva contra el virus. En este encierro obligado, el volcamiento hacia el uso de los dispositivos electrónicos y las redes sociales, así como las aplicaciones de trabajo en línea, fue la herramienta a la que todos, o casi todos, debimos acudir para continuar con las actividades de la vida regular. Este continuar entra en cuestionamiento cuando entendemos que la manera de relacionarnos a través de la pantalla de un ordenador personal o de un teléfono celular reduce la interacción humana y desvirtúa la información que se intercambia. Los niveles de aprehensión de lo fenomenológico es aplanado en las dimensiones de la pantalla, reducido a un plano en el que las manifestaciones pierden profundidad y presencia. Así pues, se transforma la conciencia somática, la experiencia sensible y, por tanto, las posibles interpretaciones del mundo, del arte, la creación del conocimiento, la generación de materiales nuevos. Los procesos de pensamiento no pueden entonces ser reducidos a una entelequia en el sentido aristotélico del término, pues esa conciencia somática, esa experiencia de los sentidos, son parte constitutiva de la construcción de los saberes, pues a través de ellas se expande la sensibilización del pensamiento y principalmente de sus procesos de ordenamiento. En el arte, toda obra se constituye como una metáfora, es decir, nos obliga a ir más allá de sí misma, aun cuando ese no sea su objetivo, porque requiere de quien asiste a ella, de quien la ve, una interpretación, una lectura personal atravesada por la mirada cultural, por la experiencia y por el deseo de cada uno. Su elaboración implica la creación de un lenguaje figurado, de un código específico que nos ofrece, en mayor o en menor medida, un universo de convenciones a ser descifrado, a ser interpretado y subsumido en las previsiones y provisiones artísticas con las que cuenta cada espectador. De tal manera, el lenguaje de una obra artística construye para sí, deberá entonces portar su propia dinámica, su propio mecanismo de funcionamiento para resolverse a sí misma y para constituir su forma. De esa manera prefigurará el sentido de la creación de una representación propia y un campo de sentidos, significaciones y símbolos que entra en contacto con los del espectador como estadio último de la construcción artística. Sin embargo, en un contexto como el presente, las presunciones teóricas que se hagan sobre la práctica artística en el encierro y el distanciamiento estarán sometidas todavía a un análisis continuo. En condiciones normales, esa es una necesidad propia del investigador artístico,
mucho más en un periodo en el que la normalidad ha sido cuestionada. Normal no es lo que estamos viviendo. Como normal no podrían ser tampoco las herramientas con las que hemos acometido en este encierro nuestras creaciones, nuestras investigaciones, nuestros entrenamientos, nuestras docencias. Tampoco sería normal pretender entender todavía o por completo en qué niveles y profundidades esas cosas han cambiado o lo están haciendo. En la creación de estas dramaturgias alternas, o estas escenas alteradas, no están presentes la profundidad y el color del espacio, de la masa corporal tangible de los cuerpos en movimiento, de la percepción presente del tiempo y de las energías que lo atraviesan, ni tampoco de la tridimensionalidad de las artes vivas y su impacto en el que asiste a verlas. En esa carencia de volumen, de sustancia, han emergido estas pantallas planas e inertes sobre las que hemos intentado inscribir, no realmente producir, lo que queda de la danza en la propiedad bidimensional del video, lo que queda de la danza como acto fundamental del ser humano. Así que de entrada podríamos considerar que no cumplimos con la danza como tal. Sin embargo, y contra toda alternativa y esperanza, también parecería emerger en ese plano bidimensional un nuevo orden y registro en el que añorar por la vida, por el verdadero encuentro de los que bailan. Un orden y registro que buscan producir un cierto sentido visual, angustioso, rabioso, sobre la violencia de este aislamiento, un gesto nostálgico. Quizá la nostalgia entonces no sea un fracaso, quizá esta añoranza por la vitalidad del encuentro con el otro y del reconocimiento propio a través suyo es un primer paso para entender el verdadero valor de nuestras prácticas escénicas. La comunidad, el saber construido entre todos, la experiencia del cuerpo ajeno. Muchas gracias.